Job, el personaje bíblico, era un hombre recto, era un hombre rico, con buena reputación. Vivía en Uz. Todos a su alrededor lo conocían como un hombre sabio y temeroso de Dios, a quien Dios había prosperado en gran manera. La historia bíblica nos narra cómo Job pasó de vivir una vida exitosa y llena de lujos a perderlo todo, a estar cerca de la muerte. Un día hubo una reunión en los cielos. Unas criaturas angelicales que la Biblia llaman los hijos de Dios se presentaron ante Dios y entre ellos se presentó también Satanás. Dios le preguntó a Satanás si se había fijado en su siervo Job, y Satanás contestó que sí. Veía normal que Job sirviera a Dios, pues Dios lo había bendecido mucho. Seguro que Job le daría la espalda a Dios si comenzaba a sufrir. Eso es lo que decía Satanás. Y Dios le dio permiso a Satanás para que extendiera su mano contra Job. Esa conversación marcó el fin de los días felices para Job y su familia. Dios permitió que Satanás atacara a Job con todo lo que tenía. En un solo día Job perdió sus bueyes, perdió sus asnas, perdió sus ovejas, sus camellos, sus 10 hijos y casi a todos sus criados. Imagínate qué dolor. Job recibió las malas noticias, una tras otra, pero respondió de una forma asombrosa, lleno de fe y adoración a Dios. En todo momento, Job no maldijo a Dios. Él aceptó el mal que había llegado a su vida y bendijo a Dios. Reconoció que había nacido desnudo y que lo que había conseguido en la vida había sido por la bondad de Dios. Vemos que en medio de todo lo sucedido, Job se mantuvo firme en su fe. Satanás no estaba satisfecho y volvió a conversar con Dios. En este caso, la idea de Satanás era atacar a Job de una manera física directamente. Y Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job, pero sin mandarlo. Satanás salió e hirió a Job con unas llagas malignas que le cubrían todo el cuerpo. Y Job, dice la palabra, que se rascaba sus llagas constantemente. Su dolor era terrible, y los que le rodeaban empezaron a murmurar sobre él. Pensaban que con toda seguridad Job había cometido un pecado muy grande y por eso Dios lo estaba castigando. La misma esposa de Job no dudó en expresar su sentir. Ella le recomendó que dejara de lado su integridad a Dios. Le dijo: maldice a Dios y muérete de una vez. Sin embargo, Job no la escuchó. La Biblia dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job llegaron a visitarlo con la intención de darle las condolencias ante todo lo ocurrido y consolarlo. Primero lloraron con él, luego se sentaron en tierra con él por 7 días y 7 noches en completo silencio, y por último abrieron la boca con el deseo de consolarlo, pero en realidad básicamente lo que estaban haciendo era acusar a Job de haber pecado. Era la única explicación para tanto sufrimiento. Imagínate, estás pasando por un momento de prueba, un momento triste, un momento duro, y tus amigos, tus supuestos amigos, en vez de ayudarte, consolarte, lo primero que te dicen es: pues algo estás haciendo mal para que te venga todo esto. Algún pecado hay en tu vida para que Dios permita que venga todos estos sufrimientos a tu vida. ¿Cuántas veces hemos actuado así? ¿Cuántas veces hemos usado estas expresiones? Algún pecado estará cometiendo este hermano para que las cosas le vayan así. Puede ser, pero ¿quiénes somos tú y yo para juzgar al hermano? Dentro de Job había una gran lucha. Él amaba a Dios, pero no entendía lo que sucedía. Y en esa frustración, Job maldice el día en que nació. Pero ¿sabes lo que dijo Job también? En medio de toda su confusión y dolor, él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que el Dios vivo al que servía tendría misericordia de él en algún momento. Ya casi al final del libro vemos que Dios decidió hablar con Job desde una tormenta. Dios nunca contestó las dudas de Job sobre su situación o sobre la bondad y la justicia de Dios. Lo que Dios hizo fue mostrarle a Job la grandeza de todo lo que había creado. Le mostró cómo funcionaba toda la perfección en su creación. Esa es toda la respuesta de Dios a Job.
No le habló sobre la conversación que había tenido con Satanás y que había marcado el comienzo del sufrimiento, no. Job reconoció la grandeza y el poder del Señor y confesó que había sido muy rápido al hablar y reconoció que había hablado ante Dios sin entender lo que sucedía. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Su sufrimiento abrió la puerta para que Job viera a Dios de una forma diferente. La revelación que recibió de Dios en medio de su prueba le fortaleció su fe. Dice la palabra que Job se arrepintió y se humilló ante Dios. Reconoció que su actitud no había sido la mejor durante su tiempo difícil y le pidió perdón a Dios. En cuanto a sus amigos, pues Dios los llamó al arrepentimiento. Ellos no habían hablado lo recto sobre Dios y debían arrepentirse. Dice la palabra que cuando Job oró por sus amigos, entonces Dios le quitó la aflicción. Qué curioso, ¿verdad? Cuando ora Job por sus amigos, Dios le quita ese sufrimiento, esa aflicción. La historia termina de una forma feliz y vemos que Dios restaura a Job y lo bendice aún más que antes. Recibió el doble de lo que le había pertenecido. Dios también le concedió a Job tener 7 hijos y 3 hijas hermosas, así lo dice la palabra. Y después de todo eso, Job vivió 140 años más y murió siendo muy anciano. Qué historia, ¿verdad? Esta seguramente puede ser la historia de muchos hermanos y hermanas que lo han perdido todo. Pero al perder todo lo material, incluso puede ser hasta familiar, siempre se han aferrado a Dios. Hablamos de las pruebas de Job, pero seguramente a muchos de nosotros no nos gustaría estar en la piel de Job. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Alejandro Salcedo, que hoy va a hablar sobre Job, fe en medio de la calamidad. Si quieres dejar tu reflexión, tu comentario, puedes hacerlo vía WhatsApp, vía Telegram. Bueno, por supuesto, no voy a relatar por completo la historia de nuestro amigo Job, pero en resumen, a Job le tocó pasar tremendas calamidades. Perdió sus bienes, sus servidores, a toda su familia e incluso sufrió de una herida que le llegaba desde la planta de los pies hasta la cabeza. La explicación que el libro da a todo lo que le ocurre a Job es que el enemigo lo tienta por medio de la prueba y el sufrimiento para hacer que Job reniegue y maldiga a Dios. El relato de Job explica que él intentó buscar respuestas, todas ellas sin renegar ni maldecir a Dios. Pues Job sabe que Dios es bueno. Entre su pena, desolación, confusión y enojo, disparaba para todos lados sin dar en alguna consolación. Con alguna idea lógica que le llenara el corazón. Incluso un par de amigos acudieron a él para consolarlo, pero no hubo nada que ellos pudieran decir que calmara su pesar y que pudiera explicar todo lo que le estaba pasando. Es tanta la confusión que producen muchas cosas de las que experimentó en su vida, que hasta sus amigos quedaron confundidos. En Job 2, del 12 al 13, dice: al divisarlo de lejos, no lo reconocieron. Entonces se pusieron a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Después permanecieron sentados en el suelo junto a él 7 días y 7 noches sin decir una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Me imagino que te ha pasado que el sufrimiento inexplicablemente golpea la puerta de tu vida, dejando incluso sin palabras a los que están cerca tuyo. Nadie, ni los amigos, ni tú, ni tu fe, logran conjugar alguna explicación a lo que te está ocurriendo. Y muy seguramente la desesperanza y angustia comienzan a brotar en medio de... Quiere Dios es medir cuán fuertes somos para ver si valemos o no la pena. Esto sería despreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si creemos, escúchame, si creemos que lo que nos ocurre, Dios lo quiere,
entonces cabe pensar que dentro de las posibilidades está que Dios quiere que reprobemos, que no pasemos, que no seamos capaces. Ahora, ¿tú crees que Dios haría algo así? Nosotros, en cambio, intentamos pasar rápidamente de nuestros dolores. Y si después de unos meses de duelo alguien sigue triste, les decimos, ya es tiempo, supéralo. Sé fuerte, sigue adelante. Mira, cada uno tiene su tiempo y hay que respetarlo. Yo conozco personas en la vida cristiana que sufren la pérdida de un ser querido, que muere, su padre, su mujer, su marido, un hijo, y esas personas tienen un luto, tienen un duelo y lloran. Y yo he visto a algunos cristianos decirle, no llore, ¿por qué tiene que llorar? Si se está gozando en la presencia del Señor esta persona. Hombre, que nadie te impida llorar. Es un duelo. Sí, está en la presencia del Señor, pero ha dejado un vacío aquí con nosotros. Y recordamos sus historias, recordamos sus consejos, recordamos su sentido del humor, recordamos muchas cosas de esa persona que está gozándose en la presencia del Señor. Y eso nos quebranta y tenemos todo el derecho de llorar. Cada uno, cada persona tiene su tiempo y hay que respetar eso. Más bien, abracemos al que llora. Lloremos con el que llora, dice la palabra, en lugar de hacerlo callar. Que empape nuestros hombros con sus lágrimas en vez de ofrecerle un pañuelo. Debemos dolernos con el que sufre, angustiarnos con el más vulnerable, llenarnos la cara y el corazón de la pasión del otro. Eso es sentir compasión, misericordia en acción. Que nuestras propias entrañas se retuerzan con el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno. No por masoquismo, no como penitencia, sino como ejercicio de comunión, de solidaridad, de hermandad con los demás. Sin embargo, Dios nos consuela, Dios nos conforta, nos acompaña, tal como los ángeles acompañaron a Jesús en medio de su prueba en el Getsemaní. Así que es de esperar que Dios se manifieste, te bendiga, obre a favor tuyo, pero no esperes que sea una manifestación cuantitativamente superior al sufrimiento que tuviste. No es así. Así que nosotros debemos tener la perspectiva de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. En Él, solamente en Él, en medio de la aflicción, encontraremos respuesta, sentido y esperanza, solamente estando ahí, frente a Él. Que Dios te bendiga.